estimados oyentes, preparaos para un viaje que trasciende las dunas del desierto y se adentra en lo más profundo del alma humana. Hoy desentrañaremos la Odisea de Santiago, un humilde pastor andaluz, cuya vida, apacible y predecible, fue sacudida por la insistencia de un sueño recurrente, vívido y persistente que le revelaba un tesoro escondido en las mismísimas pirámides de Egipto. Santiago, un joven que había renunciado al camino sacerdotal por el anhelo irrefrenable de viajar, se sentía contento con la compañía de sus ovejas y la libertad de los campos de Andalucía. Sin embargo, de este sueño, una y otra vez, se presentaba ante él un niño lo transportaba a las lejanas pirámides, prometiéndole riquezas incalculables, sólo para desvanecerse en el momento crucial de la revelación. Intrigado y conmovido por esta misteriosa repetición, el pastor, guiado por una intuición que aún no comprendía, decidió buscar respuestas en la pintoresca Tarifa, cuna de vientos y leyendas. Santiago consultó a una anciana gitana, de reputación ambigua, para que interpretara su sueño. La mujer, con ojos penetrantes y una sabiduría ancestral, no dudó en confirmar la veracidad de su visión. El tesoro existía y se encontraba en las pirámides de Egipto. A cambio de esta revelación, exigió la 10ª parte del hallazgo, una condición que Santiago, escéptico pero esperanzado, aceptó con una mezcla de emoción y desconfianza. El destino, sin embargo, reservaba un encuentro aún más trascendental. Mientras Santiago meditaba en la plaza de Tarifa, se le aproximó un anciano de aspecto venerable y vestimenta inusual, presentándose como Melquisedec, el rey de Salem. Este rey, dotado de un conocimiento asombroso sobre la vida de Santiago, le reveló el concepto de la leyenda personal, el propósito único y profundo que cada ser humano está llamado a cumplir. Le explicó que en la juventud la leyenda personal se manifiesta con claridad, pero una misteriosa fuerza a menudo intenta convencer a las personas de su imposibilidad. Melquisedec, con voz serena y autoridad indiscutible, aseguró a Santiago que cuando se persigue un sueño con todo el corazón, todo el universo conspira para que se realice. Para disipar cualquier duda, el rey le mostró pasajes de su vida en la arena, revelando detalles íntimos que nadie más conocía. Como vías en su viaje, le entregó 2 piedras preciosas, Urim y Tumim, símbolos de sí, y no para las encrucijadas de su camino. A cambio de esta inestimable sabiduría, Melquisedec solicitó la 10ª parte de sus ovejas, advirtiéndole que la promesa sobre un futuro incierto podía minar la voluntad. Impulsado por la profunda verdad de las palabras del rey, Santiago tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Vendió sus ovejas. El acto, cargado de emoción y una pizca de temor, marcó el inicio de su verdadera aventura. El rey de Salem le impartió una última enseñanza, la importancia del principio favorable, esa suerte del principiante que la vida concede para animar a las almas a perseguir sus sueños, y la parábola del secreto de la felicidad, que reside en apreciar las maravillas del mundo sin descuidar las propias responsabilidades. Con el corazón rebosante de esperanza, Santiago se embarcó hacia África, un continente desconocido que representaba el primer gran paso hacia su leyenda personal. La llegada a Tánger fue un bautismo de fuego. En medio de una cultura ajena y un idioma incomprensible, Santiago fue engañado y robado por un joven que se había ofrecido a ser su guía, perdiendo todo el dinero que había obtenido de la venta de sus ovejas. La desesperación lo embargó. Se sintió desdichado y traicionado, un aventurero fracasado antes de comenzar. Sin embargo, al tocar las piedras Urim y Tumim en su zurrón, recordó las palabras del rey y la importancia de las señales. Estas piedras, a pesar de la pérdida material, eran el testimonio de un encuentro trascendental y la confirmación de que su viaje no era en vano. Comprendió que incluso en la adversidad las señales de su destino persistían. Con una renovada determinación y sin un céntimo en el bolsillo, Santiago buscó trabajo en la tienda de un viejo mercader de cristales, un hombre resignado a la monotonía y al declive de su negocio. La juventud y el entusiasmo de Santiago infundieron nueva vida al establecimiento. El muchacho, aplicando su lenguaje sin palabras, revitalizó el comercio, sugiriendo innovaciones como limpiar los jarros, construir un expositor exterior y, la más exitosa, vender té en los delicados recipientes de cristal. El mercader, aunque inicialmente escéptico a los cambios, reconoció el principio favorable y las ventas prosperaron como nunca antes. Durante 11 meses, Santiago no sólo aprendió el arte del comercio y el idioma árabe,
sino que también profundizó en su conexión con el alma del mundo a través de la pasión y la dedicación en su trabajo. Reflexionó sobre las palabras del mercader, quien, a pesar de su sueño de ir a la Meca, prefería la seguridad de su rutina al riesgo de la decepción. Esta experiencia le enseñó a Santiago que los sueños no solo se persiguen, sino que se viven en cada acción cotidiana. Habiendo acumulado una fortuna considerable suficiente para regresar a España y comprar un rebaño aún mayor, Santiago se enfrentó a una encrucijada. Su corazón, sin embargo, le dictaba seguir adelante. Abandonó la próspera tienda de cristales, comprendiendo que su leyenda personal lo llamaba más allá de la mera acumulación de riqueza. Se unió a una caravana que cruzaba el desierto del Sahara, un viaje lleno de peligros y descubrimientos. En este vasto y silencioso océano de arena conoció a un inglés, un erudito obsesionado con la alquimia y la búsqueda de un legendario alquimista. Santiago se sorprendió al ver que el inglés también poseía Urim y Tumim, confirmando una vez más la omnipresencia de las señales divinas. El inglés le introdujo a los misterios de la gran obra, el elixir de la larga vida y la piedra filosofal, y le explicó cómo la alquimia era la búsqueda de la perfección espiritual y material, una vía para comprender el lenguaje universal y el alma del mundo. Durante el arduo viaje por el desierto, Santiago encontró un maestro inesperado en el camellero, un hombre que le enseñó a vivir plenamente el presente, a observar la inmensidad y el silencio de las arenas como una lección de vida. El camellero le transmitió la sabiduría de Maktub está escrito, no como resignación, sino como la aceptación de que la historia de cada hombre está entrelazada con la del mundo, y que la mano que escribió todo es infinitamente sabia y generosa. En medio de rumores de guerra entre clanes, las noches sin hogueras y la amenaza constante de combate agudizaron los sentidos de Santiago, fortaleciendo su conexión con el lenguaje universal y su fe en las señales. La caravana llegó finalmente al oasis de Al-Fayum, un refugio de vida en medio de la desolación. Allí, en un pozo, Santiago tuvo un encuentro que trascendió todos sus aprendizajes. Sus ojos se cruzaron con los de Fátima, una hermosa mujer del desierto, y en ese instante el tiempo se detuvo. Santiago comprendió el verdadero significado del amor, la parte más pura y esencial del lenguaje universal, una fuerza ancestral que une todas las cosas y que había estado escrita en el alma del mundo desde el principio de los tiempos. Le declaró su amor y ella, como una verdadera mujer del desierto, le respondió que el amor genuino no ata, sino que impulsa al ser amado a cumplir su leyenda personal. Le instó a seguir su búsqueda del tesoro, prometiendo esperarle, pues una mujer del desierto sabe de esperas y retornos, y el desierto mismo sería para ella la esperanza de su regreso. Poco después de su llegada al oasis, Santiago fue visitado por una premonición mientras observaba el vuelo de dos gavilanes. Tuvo una visión de un ejército invadiendo el oasis. A pesar de su condición de extranjero, comunicó la advertencia a los jefes tribales, aunque escépticos. Decidieron confiar en la tradición que honraba los mensajes del desierto, advirtiendo a Santiago que si la visión resultaba falsa, perdería su vida. Esa misma noche, un misterioso jinete vestido de negro, con un halcón en el hombro, apareció ante Santiago. Era el alquimista, el hombre que el inglés tanto había buscado. El alquimista puso a prueba el valor de Santiago, desafiándolo sobre su capacidad de interpretar las señales. Impresionado por su coraje, el alquimista se ofreció a guiarlo hacia su tesoro, reiterándole una verdad fundamental: el amor verdadero nunca es un obstáculo para la leyenda personal, sino una fuerza que la impulsa. Santiago, despidiéndose de Fátima con la promesa de volver, reanudó su viaje junto al alquimista, adentrándose aún más en el corazón del desierto. El alquimista se convirtió en su mentor, enseñándole a escuchar la voz de su corazón, pues donde él esté, es donde estará tu tesoro. Le reveló que el miedo al sufrimiento es más doloroso que el sufrimiento mismo y que ningún corazón jamás sufrió cuando fue en busca de sus sueños, porque cada momento de búsqueda es un momento de encuentro con Dios y con la eternidad. También le advirtió sobre la prueba del conquistador, el momento final antes de alcanzar un sueño, cuando el mundo pone a prueba todo lo aprendido. En el camino se toparon con un campamento de guerreros de clanes en guerra, los soldados los detuvieron, y el alquimista, para salvar sus vidas, hizo una audaz promesa al general Santiago, un alquimista, se transformaría en viento en 3 días. Santiago, aterrado y sintiéndose un impostor, se desesperó, convencido de que sería incapaz de tal hazaña. El alquimista, sin embargo, le recordó que quien vive su leyenda personal sabe todo lo que necesita saber
y que el único enemigo verdadero era el miedo a fracasar. Durante los 3 días siguientes, Santiago se sumergió en una profunda meditación y diálogo con el desierto, el viento y el sol, pidiéndoles ayuda para su transformación. A través de estas conversaciones, profundizó su entendimiento del lenguaje universal y la naturaleza interconectada del alma del mundo, descubriendo que el amor es la fuerza que la transforma y mejora. Finalmente, instado por el sol, se dirigió a la mano que lo escribió todo. En un acto de fe sublime, Santiago se fusionó con el alma del mundo, la cual reconoció como parte del alma de Dios y por ende de su propia alma. Una explosión de amor lo envolvió y en ese instante el simún, el viento más feroz del desierto, se desató. Santiago, transformado en viento, se desplazó a través del campamento, demostrando un poder que aterrorizó a los guerreros y confirmó al general la gloria de Dios y al alquimista la valía de su discípulo. Tras la prodigiosa demostración, el general, temeroso pero respetuoso, los liberó. El alquimista y Santiago continuaron su viaje hasta un monasterio copto en las cercanías de las pirámides. Allí, el alquimista, en una última y fascinante lección, realizó la gran obra transformó plomo en oro, demostrando la manifestación material de la perfección espiritual. Dividió el oro en 4 partes para el monje, para Santiago como compensación, y previniendo su posible tercera pérdida, una 4ª parte adicional, y para sí mismo, para el peligroso regreso. Le confió a Santiago una última parábola sobre un centurión romano, enfatizando que cada persona, sin importar su oficio, es protagonista de la historia del mundo. Finalmente, Santiago se encontró solo ante las majestuosas pirámides de Egipto. Lloró no solo de agotamiento, sino de profunda gratitud por haber creído en su leyenda personal y por el largo camino recorrido. Siguiendo una señal, un escarabajo, en el lugar donde cayeron sus lágrimas, símbolo sagrado en Egipto, comenzó a cavar al pie de una duna, buscando su tesoro. Cavó incansablemente toda la noche, pero no encontró nada. Al amanecer, fue asaltado por un grupo de refugiados de la guerra, quienes lo golpearon brutalmente y le robaron el oro que el alquimista le había entregado. Herido y despojado, Santiago, en un acto de desesperación, les contó su sueño del tesoro. El jefe de los asaltantes, al oírlo, lo liberó, pero no sin antes burlarse de él. Reveló que él también había tenido un sueño repetido, un tesoro escondido en una iglesia en ruinas en España, bajo un sicómoro, donde los pastores dormían con sus ovejas, pero, arrogantemente, el jefe añadió que no era tan estúpido como para cruzar un desierto por un simple sueño. En ese instante Santiago comprendió. Las pirámides le sonreían no porque ocultaran su tesoro, sino porque habían sido el catalizador de su viaje, y el ladrón, su último maestro. Su verdadero tesoro estaba esperando en su tierra natal, bajo el sicómoro de la iglesia abandonada que había sido el punto de partida de su aventura. Con el oro final que le había dado el alquimista, Santiago regresó a Andalucía. Llegó a la pequeña iglesia abandonada donde había tenido el sueño. Bajo el sicómoro, en la sacristía, en ruinas, desenterró un baúl lleno de antiguas monedas de oro españolas, pedrería y artefactos preciosos, reliquias de una conquista olvidada. Con su tesoro en mano, Santiago recordó sus promesas, incluida la 10ª parte que debía a la gitana, pero, sobre todo, sintió el viento del levante, cargado con el perfume de Fátima y el dulce sonido de un beso, que como una brisa mágica se posó en sus labios. Había cumplido su leyenda personal, desentrañado los lenguajes del mundo y de su corazón, y ahora, rico en espíritu y en oro, regresaría con su amada, sabiendo que el amor verdadero es la brújula más fiel en el camino hacia la realización de los sueños.